decir, no, que todos y todas son diferentes, ¿no? Y desde ahí. Estamos deseando escucharte, Marco, cuando quieras. Agradecer, ¿no?, a los organizadores del Foro Diversidades. Que el próximo año volvamos a retomar esta iniciativa tan magnífica. Buenos días a todos. Estamos en la quinta sesión del Foro Diversidades y hoy tenemos con nosotros a 4 profesionales de la fotografía que trabajan en Madrid en estos momentos. José Gómez Isla, de la Universidad Complutense de Madrid, Toya Legido, también de la misma universidad, integrante de la ANEF, Tomás Zarza, de la Universidad Rey Juan Carlos, y Miguel Sánchez Morita, que también viene de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Los 4 van a exponernos sus proyectos y sus relaciones con respecto a las colecciones y el patrimonio, que, como sabéis, es uno de los ejes de trabajo del foro, dado que la colección Diversidades es una colección que se configura como tal desde hace 10 años y que viene año tras año trabajando la fotografía, la publicación y la identidad. Muchas gracias a los 4 por estar con nosotros y inmediatamente paso a nuestro querido José Gómez Isla, Pepe Isla. Muchas gracias. Gracias, Javi. Muy buenos días a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales de la USAL y muy especialmente a Maika López y a Javi Frutos y a su grupo de investigación causal esta invitación para participar en vuestra segunda edición de este foro Diversidades. Tengo una vinculación afectiva muy estrecha con muchos de los que hoy son vuestros profesores, porque yo también fui profesor allí en comunicación audiovisual en Salamanca durante más de 6 años. Fueron años fantásticos, compartiendo asignaturas y preocupaciones comunes con muchos de esos profes vuestros ahora. Aparte de Maika y Javi, también conservo un vínculo afectivo estrecho con otros compañeros que participan en la organización de este foro, como Javi López Gil, que está a los mandos, Maribel Rodríguez Fidalgo, Mónica Laejos o Modesto Escobar, a los que también quiero saludar desde aquí. Bueno, en este webinar de Patrimonio y Colecciones tengo el placer de presentaros a estos otros profesores que hoy nos acompañan a través de la pantalla y que son también investigadores y profesionales de la imagen, a los que considero muy buenos amigos y compañeros de viaje. Lo que ellos nos vienen a contar hoy aquí son 2 proyectos de coeducación a través del arte que aparentemente pueden resultar muy distintos, pero que en realidad poseen una misma raíz común, ya que ambos se entroncan con el pasado patrimonial y dialogan con él mediante su puesta en valor. En un caso, a partir de colecciones científicas, como el proyecto que nos presentará la profesora Toya Legido, y en el otro caso, partiendo del patrimonio fotoperiodístico de un autor como Robert Capa, como el proyecto del que nos hablarán los profesores Tomás Zarza y Miguel Moñita. Ambos proyectos dialogan entre el legado patrimonial y la creación contemporánea mediante canales de divulgación y educación muy fructíferos, ya sea o bien a través de exposiciones que han realizado, conferencias, catálogos, proyecciones o intervenciones artísticas de todo tipo. Ambos proyectos promueven la continuidad a través de ese hilo conductor de la historia que nos enlaza siempre con el pasado. Las colecciones científicas y el patrimonio fotográfico constituyen el legado de ciertos creadores que en estos 2 proyectos se rescatan del olvido y del polvo, invitando a su vez a nuevos creadores contemporáneos a revisitar ese legado para inspirarse por un lado en él y elaborar sus propias propuestas artísticas y críticas. Y aquí traigo a colación al científico Isaac Newton cuando decía que si hemos conseguido ver aún más lejos es porque nos hemos encaramado a hombros de gigantes. Pues bien, los gigantes en este caso son los creadores de ese patrimonio original que nos hablan desde el pasado y que nos permiten redescubrirlo gracias a los 2 proyectos educativos que hoy nos vienen a presentar. La primera intervención sobre colecciones científicas va a correr a cargo de la profesora Toya Legido. Ella es fotógrafa profesional y profesora titular en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Imparte de manera apasionada sus clases de foto desde hace más de 25 años. Ha desarrollado diversos proyectos de investigación mediante el comisariado de varias exposiciones, como zoologías o herbarios imaginados, que son los proyectos de los que nos viene a hablar hoy, o una exposición más reciente titulada Ellas ilustran botánica.
Fruto de su investigación, su obra artística desde hace más de 15 años también se ha centrado precisamente en la botánica, con un buen número de exposiciones colectivas y varias individuales celebradas recientemente que han podido verse en el Castillo de Santa Catalina en Cádiz, en la Casa de las Ciencias de Logroño o en la Fundación Cristina Enea en San Sebastián. Bueno, Victoria Otoya ha publicado también numerosos artículos y capítulos de libros sobre estética, teoría de la imagen en revistas de impacto, de arte y de cultura. Y ha trabajado como fotógrafa profesional para diferentes empresas, institutos oficiales, revistas, bancos de imágenes, estudios de diseño, ministerios, etcétera, etcétera. En suma, su vida ha estado volcada en la fotografía tanto a nivel teórico, educativo y profesional. Y en todas estas facetas, como ella misma afirma, ha disfrutado siempre mucho. Sin más dilación, le paso la palabra. Adelante, Toya. Pues muchas gracias, Pepe. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Un segundito, que pongo esto a toda pantalla y empiezo. Vale, se ve bien, ¿no? Sí. Venga, le doy al tiempo. Bueno, pues un poco siguiendo lo que os ha contado Pepe, yo voy a contar aquí un par de proyectos expositivos, es decir, un par de comisariados, pero siempre unidos a cómo se ha ido entrelazando esto con mi producción de obra propia y la investigación en la facultad. El primer proyecto en el que tiene el origen de todo lo que se va desarrollando después es Zoologías. En aquel momento, Manuel Barbero y yo éramos directores del grupo de investigación Arte, Ciencia y Naturaleza y decidimos hacer un comisariado de una exposición donde sacáramos a la luz los fondos científicos que tenían que ver con animales de la Complutense en diálogo con, en ese momento, piezas de artistas contemporáneos que en realidad éramos todos miembros del propio grupo de investigación y eran profesores de la Facultad de Bellas Artes. De manera que al final metíamos en sala obras, como por ejemplo podéis ver aquí, lo de la derecha es una cabeza de ballena, un cráneo de ballena, pues en diálogo con una pieza de María Jesús Romero que le colocó brackets, por ejemplo, a los cráneos de los animales. Bueno, la idea en ese momento era trabajar entre las similitudes y diferencias entre los lenguajes del arte y de la ciencia y entre sus procesos. En aquel momento la idea clara fue plantear que a veces no está tan claro lo que es arte o lo que es ciencia, sino que simplemente los lenguajes son muy similares y simplemente es el contexto lo que lo coloca en un sitio o lo coloca en otro. En todo este proceso hubo un trabajo muy importante que fue el de documentar e inventariar esos fondos. Tanto Luis Castelo como yo realizamos fotografías en todas las colecciones y esas fotografías sirvieron por un lado para difundir los fondos, pero por otro lado para poner en evidencia el estado de conservación que tenían, ¿no? O sea, aquí pues podéis ver, por ejemplo, dos de las cosas que fotografiamos. Había cosas que estaban muy bien guardadas y muy bien conservadas y expuestas y otras pues que estaban en armarios de profesores, pues a lo mejor no de la manera más estética posible, ¿no? Una de las pruebas, por ejemplo, de eso es este caballo que muy pocos años después se restauró, incluso vamos, hasta fue el rey a inaugurarlo el día que lo restauraron y los pusieron ya restaurado, ¿no? Y en el 2010 estaba en este estado, como podéis ver. Otra de las cosas con las que hemos ido trabajando siempre ha sido con tratados, con libros antiguos y con los tratados, en el caso de aquella exposición de zoologías y en el caso de posteriores exposiciones de botánica. Como somos profesores de la Facultad de Bellas Artes y al final cuando uno es profesor pues tiene que escribir artículos, hacer investigación, pero ya si además somos de Bellas Artes tenemos que hacer obra, en ese momento lo que nos planteamos es que el catálogo de la exposición no fuera un simple catálogo, sino que fuera también un libro que contuviera textos y en esos textos cada uno reflexionaba un poco sobre los temas que había elegido para la exposición
exposición. Bueno, aquí como el catálogo se puede descargar entero online, lo tenéis en ISU, en esa dirección, y bueno, aquí por ejemplo yo en ese momento escribí un texto sobre la deriva de la naturaleza del bodegón a la naturaleza muerta con insecto, que es un género que viene dado de los gabinetes de curiosidades y de que empiece a existir la ciencia, ¿no? O se empieza a documentar todo lo científico. En aquel momento, pues la obra que realicé, que como veis tiene también mucho que ver con aquello que estaba trabajando, fue esta colección entomológica, porque en realidad es una colección entomológica pero hecha con cuestiones vegetales. De manera que en sala pues convivían estas obras como Naturalezas desordenadas o la anterior que os he puesto con las propias colecciones entomológicas. A raíz de aquel trabajo, yo creo que porque también habíamos realizado bastante bien el catálogo y las fotos que habíamos hecho, nos encargaron la guía de museos y colecciones de la Universidad Complutense. Al realizar esta guía, tanto Luis como yo tuvimos la oportunidad de descubrir cosas maravillosas que había metidas en armarios, en despachos, en cajas de las facultades, de todas las facultades de la Complutense. Y en concreto pues nos enamoramos de todo lo que tenía que ver con herbarios. Aquí, como veis, unas láminas didácticas y al otro lado es una colección de modelos didácticos desmontables, que son esculturas de 1800 y pico, que la Universidad Complutense tiene 200, como unas 200, pero que realmente casi por toda España, en cualquier universidad antigua, hay modelos de ese tipo. Pues como veis, 2 años más tarde o coincidiendo más o menos con ese periodo, yo desarrollé esta serie de flores de otro mundo, que en realidad son flores inventadas, híbridos, muy al estilo foncubertiano, ¿no? Que en realidad a mí no me parecían mucho más fantásticas que aquellos monotes que habíamos ido descubriendo en las propias colecciones. Aquí tenéis otras 2 obras de esta misma serie. Bueno, con todo eso que habíamos ido encontrando, teníamos muchas ganas de hacer una exposición que tuviera que sacar a la luz todos los fondos relacionados con herbarios y con botánica, muy al estilo de la que hicimos en su día de zoologías, pensar que de una a otra pasan 10 años y por fin, gracias a una convocatoria pública para realizar una exposición en el Centro de Arte Complutense, que está abajo del Museo del Traje, pues conseguimos hacer esta gran exposición sobre herbarios. Allí ya lo que hicimos fue dar el salto, o sea, la obra no la hacían los miembros del grupo, sino los miembros del grupo trabajaban en el comisariado, el diseño gráfico, la fotografía y demás de la exposición, y lo que hicimos fue recoger artistas contemporáneos que trabajaban con estos temas, aproximadamente unos 25, con 70 obras distintas, y eso lo hicimos otra vez dialogar con estos fondos y estas piezas de los museos y de las colecciones de la Complutense. En la exposición era muy grande y la dividimos en 4 zonas. La primera era venenos y medicinas, y ahí hablábamos de los orígenes de la farmacia, de los primeros tratados de plantas medicinales, y en la propia exposición convivían tanto piezas de las farmacias antiguas como del Museo de Farmacia Hispana, con herbarios, como con, por ejemplo, la obra de Anna Atkins, que todos conocéis, y todo eso entraba en diálogo con artistas contemporáneos como Joan Fontcuberta, que ahora, por ejemplo, lo veréis, ¿no? En cada sección algo muy interesante fue trabajar con un comité científico que nos ayudó a darle contenido a esas secciones y que nos sirvió también para dotar de contenido el libro. En realidad, cuando nosotros hacemos libros, no nos gusta hacer catálogos de exposiciones, sino nos gusta hacer libros con contenido que además muestren de lo que hablamos o queremos hablar en esas exposiciones. Algo también muy interesante fue trabajar, como veis en paralelo, el diseño expositivo del diseño del libro, porque estéticamente al final funcionó de manera coherente, y todo gracias a la gráfica y el trabajo de Lucía Moreno, fue todo súper coherente.
Bueno, aquí veis, por ejemplo, como en ese apartado poníamos el Dioscórides y al lado el Foncuberta o las mandrágoras de Manuel Barbero, un poco para contar que eran más fantásticas, las mandrágoras o todas las teorías aquellas medievales científicas o realmente el Foncuberta. Es decir, era poner en duda de alguna manera lo que algo es llamado como ciencia en un determinado periodo. En el segundo apartado nosotros trabajamos la idea de viajes y expediciones, sobre todo el tema del descubrimiento de América, cómo a partir de él se empieza a comerciar mucho con especies y con especias, y cómo en ese momento nace también, por ejemplo, a nivel iconográfico, la idea del jardín del Edén, ¿no? De que el paraíso existe y está en otro lugar. Contraponiendo todo esto de los viajes y de las expediciones y la parte más clásica, pues llevábamos a autores contemporáneos tipo Andrés Pachón, que por ejemplo criticaba todo el tema de la colonización, o Paula Anta con la serie esta de Jardines Botánicos, que en realidad lo que hacen es contar esa naturaleza descontextualizada que hemos traído de sitios que no tienen nada que ver, ¿no? con su origen, ¿no? La siguiente parte fue Jardines y Florilegios. Aquí, bueno, queríamos obviamente contar la idea del nacimiento del jardín, pero también queríamos contar esa idea del nacimiento de las taxonomías. En este apartado metimos todos esos como 20 esculturas de estas didácticas desmontables, incluso conseguimos un I+D con el cual restauramos los propios fondos para poder llevarlos a sala. Aquí, bueno, alguna curiosidad, bueno, el texto lo escribió Juan Pimentel, Ivana Cozzolino, y hablaban mucho del nacimiento de la taxonomía, que ahora veréis también reflejado en otros autores contemporáneos como Alberto Baralla, pero bueno, también cosas curiosas como esto, por ejemplo, lo que veis aquí a la derecha es un autocromo que nosotros, que nos enseñaron, estaban en cajas, metidos en la Facultad de Farmacia, prácticamente nadie sabía quién era, y eran autocromos enormes que de ese periodo y en color prácticamente no hay en España, con lo cual, bueno, pues se documentaron, se fotografiaron y al final, bueno, pues los llevamos también a sala, pero que quedó recogido como todo ese trabajo de documentación, ¿no? Aquí, bueno, veis, por ejemplo, en ese apartado la obra de Alberto Baralla, ¿no? Que habla de eso de la taxonomía, pero a nivel contemporáneo. Y en el último apartado nosotros queríamos trabajar en ciencia y en medio ambiente. Un poco lo que ocurrió aquí, que de la parte científica en todos los fondos había muchas cosas y sin embargo de medio ambiente había menos. Con lo cual pues trabajamos más la parte de medio ambiente a nivel artistas contemporáneos y la parte de ciencia con todo lo que había en los fondos. Bueno, una obra, por ejemplo, conocida que metimos en este apartado fue la obra de Mandy Barker, que es un artista que lo que hace es recoger en playas o en parajes naturales, en este caso son playas de Japón, todo de la basura, y con eso que va recogiendo de todos los restos que quedan en las playas va construyendo estas imágenes. ¿Qué quería contaros un poco con todo esto? Pues una idea muy básica, que al final el lenguaje científico y todo lo que vamos encontrando en patrimonio y a la hora de hacer investigación es lo propio que por lo menos a mí me sirve como fuente de inspiración para crear mi propia obra. Aquí, por poner un ejemplo, pues esos años yo había visto pliegos de los herbarios de la Facultad de Biológicas, conocía ese libro, el de Esper, que es uno de los libros más maravillosos que existen de ilustración de algas, láminas botánicas didácticas, y bueno, pues ese verano yo me voy a Asturias y al final acabo haciendo esta obra que es dibujo con algas. De todos estos procesos a veces no me doy cuenta hasta más tarde, pero lo que está claro es que todo está ahí en mi iconografía y al final acaba saliendo incluso como cuando yo construyo. Otras veces ocurre al revés. En el año 2018 y 2019 yo empecé a trabajar con esta idea de vanitas, la idea de construir como memento moris o vanitas naturales a través de materia orgánica, haciendo este alma de las hojas, y después mirando en fondos y demás descubrí que había cosas que tenían una iconografía muy parecida, desde esas impresiones del natural, la primera es de Leonardo da Vinci, hasta todas esas que estaban
en herbarios antiguos que yo estaba viendo, bueno, hasta por supuesto el nacimiento de la fotografía con todos los fotogramas que estaban generando una iconografía muy similar, o que era una iconografía muy similar a lo que yo había hecho de otra manera. Entonces aquí el proceso empieza al revés, pues al final con todo esto intento hacer una investigación y escribir un artículo relacionando todos estos temas. Incluso me da pie a desarrollar el trabajo y sigo desarrollando este trabajo de esta manera que se llama Dibujo del Natural, que es una serie que llevo haciendo unos años de cómo la naturaleza se puede dibujar a sí misma con luz natural y simplemente a través de la fotografía. O estos desnudos que también son parte de ese tema. O ya el último, bueno, no es el último trabajo, pero sí que es el que sintetiza mucho la idea, es este herbario chino donde el herbario se ha dibujado a sí mismo con la luz del atardecer. Esa luz del atardecer proyecta la sombra de las plantas y yo lo que hago es fotografiar la propia sombra de las plantas. Aquí digamos que entra el concepto de los orígenes de la fotografía de los fotogramas, todas las ectipias y bueno, todo el concepto del propio herbario dentro. Bueno, yo creo que con esto ya he llegado prácticamente a mi tope de tiempo. Pepe, no sé si tengo algo más. No te oigo, no te oímos. Perdón, no te he cronometrado, pero bueno, en todo caso está bien porque tenemos media hora para poder completarlo todo, así que si queréis, lo que podemos hacer es dejar el turno de preguntas de los que estéis ahí en el aula o todos los asistentes a través de otros canales para el final, para ese tiempo que reste para el resto de los proyectos, ¿vale? Si os parece bien. Bueno, pues muchas gracias, Toya. Interesantísimo como siempre, yo ya lo conocía de sobra y gracias por esa capacidad de síntesis para explicar esos dos proyectos tan interesantes. Bueno, el otro proyecto que del que nos vienen a hablar hoy se titula Peyronceri 10 y será presentado por Tomás Zarza y Miguel Moñita. Os hago una breve biografía suya y os contextualizo sus vidas, ¿no? Tomás Zarza es doctor en Bellas Artes y profesor titular de Imagen y Tecnología Digital en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sus líneas de investigación están vinculadas, por supuesto, con la imagen, la cultura visual y los proyectos artísticos. A él le encanta escribir y publicar las ideas que le inquietan en libros y revistas de arte, tecnología y cultura. Y actualmente, en ese empeño, dirige el equipo editorial de la revista ASRI, una revista académica de investigación en arte y humanidades digitales que se edita en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha publicado muchísimos trabajos de investigación, reportajes y sus propios proyectos artísticos que se han podido ver o escuchar tanto en prensa y radio como en televisión, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Ha colaborado con todo tipo de instituciones públicas y empresas privadas haciendo trabajos fotográficos para entidades, diarios, instituciones y muchos de ellos en colaboración, por supuesto, también con Toya Elegido. A Miguel Sánchez Moñita, que es la otra parte la otra pata de este proyecto, le gusta decir que es padre de 3 hijos y solamente fotógrafo y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos en los huecos libres que les dejan sus propios hijos. Siempre quiso ser fotógrafo desde niño y por eso estudió comunicación audiovisual, ¿no? Su pasión por la foto le llevó a encerrarse desde muy joven en el laboratorio fotográfico que había en la facultad. Y al poco tiempo empezó a publicar sus fotos en periódicos regionales del Grupo Z, una actividad que se prolongó durante más de 10 años. Este periplo le llevó a fotografiar desde personajes famosos hasta personajes anónimos y desde reyes hasta ladrones. Como a él le gusta decir, a veces incluso con una sola toma, reyes ladrones. Pero la sensación constante de simulacro y de fake que vio en esos medios de que a buscar también un ancla con lo real y por real. Y de 2003 a 2005 vivió en Paraguay trabajando también en varios proyectos de cooperación. Al volver a España, buscando su lugar en el mundo, le surgió la oportunidad de dar clases en la universidad y el primer día que pudo hablar de foto a sus estudiantes supo que ese era su sitio. Ahora, 14 años después, le sigue apasionando la docencia y desde entonces ha hecho una tesis doctoral, ha escrito artículos, libros, ha impartido múltiples talleres y seminarios y encuentros sobre imagen. Y también ha realizado cientos de trabajos y reportajes para empresas, instituciones, agencias y medios nacionales e internacionales. De todo ello, siempre se queda con los que le ponen en contacto siempre con el pueblo llano.
según dice él. Y fruto de todas estas inquietudes compartidas entre Tomás y Miguel, nace este proyecto Peyroncelli 10 hace más de 4 años. Esta es va a ser su 5ª edición, a raíz de una fotografía de Robert Capa realizada en el barrio de Entrevías, en Madrid, durante la Guerra Civil Española. En dicha imagen aparece un bloque de casas bajas, humildes, que hoy todavía se mantiene en pie y que acaba por ser protegido, y gracias al esfuerzo de Tomás y Miguel, entre otros, para albergar el centro de la memoria de los bombardeos de Madrid. En este proyecto, la imagen se ha convertido en una herramienta de transformación social en un barrio deprimido y abandonado por las instituciones, como es precisamente el barrio de Entrevías, ¿no? Este proyecto de coeducación ha visto la luz gracias sobre todo a la pasión y el empeño de sus organizadores, Tomás y Miguel, entre otros, ¿no? Gestionando exposiciones, proyectos, intervenciones artísticas, tanto en la calle o en mesas de debate. Pero, por supuesto, también se debe a la creatividad inagotable y a la implicación de sus participantes, muchos de ellos estudiantes suyos, y sobre todo también a ciudadanos de a pie y a todo tipo de alumnos que van desde la educación infantil hasta la enseñanza universitaria. Así que, sin más dilación también, para que no nos coma el tiempo, tenéis la palabra Tomás y Miguel, Miguel y Tomás, tanto monta, monta tanto. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias, Pepe. Voy a dejarme que compartan. Vale, me estáis viendo pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, pues nada, yo me uno a los agradecimientos, voy a poner el tiempo, me uno a los agradecimientos gracias al Foro Diversidades, ya ha nombrado a todos los implicados, Pepe, así que nada, gracias por contar con nosotros y gracias por contarnos, ¿no? Por permitir que nos contemos en el proyecto. Como bien ha adelantado Pepe, Miguel Sánchez Moñita y una pata fundamental, y compañero nuestro, José María Uría Fernández, que es el coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, y yo, Miguel y yo, desde la Universidad Rey Juan Carlos, arrancamos con este proyecto que efectivamente... Bueno, es un proyecto que nos ha mantenido ocupados en los últimos 5 años. Robert Capa, o debería hablar de Andrea Friedman, que es el fotógrafo húngaro, que bueno, siempre lo damos por hecho, que todo el mundo lo conoce, pero a lo mejor no es así. Es un famoso fotógrafo que pasó por España, hizo la fotografía cuando se bombardeaba por primera vez a la sociedad civil. Nunca antes se había hecho una cosa así, y efectivamente... se hizo esta fotografía que fue publicada en Suiza, en el Zurcher Illustrator, fue publicada en Francia en la revista Regard, y luego posteriormente en el 37 fue publicada en el New York Times. Ni que decir tiene que en España no se conoció 40 años, hasta 40 años después. Les voy a poner un vídeo que yo creo que explica muy bien el inicio y continuamos. Me llamo Cristina. Me llamo Jesús. Me llamo Estefanía. Me llamo Juan. Me llamo Sonia. Me llamo Rubí. Yo vivía aquí, en Peyroncelli 10, en un rincón olvidado de la memoria de Europa. En donde antes vivieron otros como yo. En un edificio cuya arquitectura fue concebida como vivienda obrera bajo el reinado de Alfonso XIII. En un lugar donde mis iguales, tus iguales, siguieron viviendo durante la República. En un escenario que se convirtió en icono universal del horror de la guerra. A través de la mirada de Robert Capa. En una vivienda que nuestros semejantes reconstruyeron con esfuerzo y sudor. Tras ser bombardeados para seguir viviendo aquí bajo la dictadura. En una casa que tras 40 años de democracia siguió dando cobijo a los obreros. Este edificio es mi historia. Es tu historia, es la historia de todos. Es el testigo mudo de la resistencia inalterable de los que formamos la base social de este país. Hace 4 años solicitamos acceder a una vivienda digna y que la ley protegiera este edificio. Y entonces muchos se pusieron a trabajar juntos para lograrlo.
espacio deja de ser nuestro hogar para convertirse en la casa de todos. Debemos dar gracias a todas las entidades y personas que han trabajado para conseguir este sueño. La fotografía que Robert Capa tomó hace 80 años, hoy ha mejorado nuestras condiciones de vida. Pero no olvidemos que en nuestro país siguen quedando muchos otros Peyroncelis, donde jamás estuvo un fotógrafo de renombre. No olvidemos que, como ha sucedido aquí, el acceso a la igualdad de oportunidades no debe depender del azar de un hallazgo histórico. Me llamo Cristina. Uy, perdón. Robert Capa dijo que no había historia sin imagen y nosotros, bueno, nos ha gustado pensar también en esa idea. Hay que recuperar los espacios de memoria porque sin esa memoria no podremos contarnos a nosotros mismos. Así que partimos de una imagen que el fotógrafo y arqueólogo José Latoba compró en los años 80 y 12 años después fueron capaces de encontrar una similitud entre lo que había hecho la fotografía de Robert Capa y las fotografías que tenía José Latoba en su colección. Hicieron una serie de, bueno, veis en la imagen de la derecha cómo hicieron coincidir esas imágenes y descubrieron que efectivamente esa imagen que tenían en su poder era la fotografía posiblemente de Robert Capa. Se fueron al lugar vía GPS, ¿no? Hasta que descubrieron que la casa existía y a partir de ahí, bueno, se monta todo esto que hemos estado contando, ¿no? Se monta una plataforma, se llama Salva Peyroncelli 10, donde podéis encontrar cientos de noticias y un montón de información y se montan los festivales que hablaremos a continuación. Se hablaba aquí, se hablan en los principios de que cuando se habla de foro de diversidades y habláis vosotros mismos en este foro, ¿no? de la importancia que tienen las colecciones científicas para preservar la cultura. Bueno, nosotros también en este verano cuando estábamos presentando este proyecto en la Feria del Libro, Federico Mayor Zaragoza, que nos acompañó, hablaba de que la memoria es un derecho y es una obligación. Y es una obligación además para no incurrir en lo que él hablaba y nosotros estamos de acuerdo en un delito del olvido, ¿no? Es una cuestión de sacar siempre el tema de la memoria, sino es la obligación de sacar el tema de la memoria, el tema de la verdad. Así que, bueno, como somos universitarios, como también decía Toya, bueno, como somos universitarios, pues nosotros nos hemos propuesto hacer esto también de una forma, bueno, pues con ese rigor científico también. Los objetivos son, bueno, pues nosotros preservamos la memoria de los bombardeos para respetar ese pasado. Esta es una imagen, bueno, muy especial porque es cuando esto salió a la luz, el dueño quiso tapar los rastros de los bombardeos de esta manera un poco tan tosca, ¿no? Y tan poco delicada y, bueno, pues a nosotros nos parecía que era muy llamativo el hecho de, bueno, al final llamaba más la atención los bombardeos a través de ese tapado que había hecho que se las hubiese dejado tal cual. También hemos impulsado la responsabilidad social y el conocimiento científico. Actualmente, hoy acaban las excavaciones que se han llevado a cabo durante este último mes, en el que, bueno, pues hemos utilizado también fotografía, vídeo y nuevos medios como agentes transformadores de la zona. Tenemos que decir que la semana pasada nos visitó el ministro de Presidencia, Félix Bolaño, y también el secretario para la Memoria, y, bueno, pues han dicho que este centro y este lugar se va a convertir, están especialmente muy implicados con este proyecto y se convertirá en un lugar protegido, más todavía, para convertirse en un lugar específico de memoria. Bueno, nos parecía, Guerra en la Universidad es el grupo que ha estado excavando, haciendo estas excavaciones y nos parecía maravilloso este juego que hacían ellos, ¿no? Entre lo que era este rojo pompeyano, ¿no? Que nadie duda de la importancia de lo que es hoy en día Pompeya, pero a nosotros, bueno, nos gusta sacar pecho y decir que también ese azul entre vías puede ser tan importante y tan grande como el rojo pompeyano. Es algo que nos hace sentirnos muy bien. Transformamos el entorno, ¿no? mediante acciones artísticas,
protegemos la casa de Peroncelli convirtiéndola, bueno, pues en un museo y haciendo esas actuaciones de murales en la calle. Y bueno, también bueno, nos hemos ido al ayuntamiento y mediante este grupo de varias universidades les hemos hecho una propuesta de lo que sería el entorno, no solo en lo que es en la parte museística, sino entendemos que no hay museo si no hay entorno. Es fundamental conseguir el entorno para conseguir, bueno, que ese museo pueda subsistir. Entonces, bueno, les hemos hecho esta propuesta, ¿no? Y una cosa que nos gusta mucho también es el hecho de promocionar ese sentido de permanencia. Estuvimos trabajando, ¿no? Hemos trabajado con, hemos hecho 36 acciones culturales, trabajamos incluso hasta con 3.000 escolares de la zona y bueno, y ver llegar a esos escolares, ¿no? Y buscar su trabajo y sacar pecho de algo, de una historia que ellos desconocían por completo, es una cosa que nos hace sentirnos muy, muy bien. Para ello, bueno, pues hemos realizado, como decía Pepe anteriormente, este va a ser nuestro 4º festival con cientos, como digo, de actividades y bueno, y la metodología, pues como, bueno, pues como hacemos en la universidad, pues aulas a la calle, ¿no? Qué mejor que llevar a los propios estudiantes a entender y a, bueno, y a aprender a través de proyectos, ¿no? En este caso hemos hecho varios proyectos, la memoria y el olvido, el espacio mínimo, los exilios y los legados, en los que los estudiantes tienen que trabajar, bueno, sobre esos temas. Y luego también, bueno, pues aprendizaje por proyectos llevados a las exposiciones, que luego también hablará Miguel. En este caso es una exposición fotográfica en la estación de Entrevías. Bueno, no podíamos haber hecho estos trabajos sin una mediadora cultural, ¿no? Puesto que hemos estado trabajando a nivel de universidad, a nivel de institutos y a nivel de los más pequeños, necesitamos a alguien que fuese adaptando ese lenguaje a las diferentes necesidades, ¿no? En este caso de las edades, ¿no? Y para eso Maite ha sido fundamental. Y otra cosa que nos gusta mucho también sacar pecho es la metodología mediante un aprendizaje servicio, es decir, vamos a los barrios, trabajamos con los estudiantes y mejoramos esos barrios también con la actuación. No solo aprendemos, sino además hacemos que en ese aprendizaje el barrio quede un poco más mono. Y por último, bueno, pues los relatos compartidos nos hemos ayudado de Ian Gibson, nos hemos ayudado de Rosa Regás para bueno, contar estas historias que hemos ido haciendo ya como anécdota, y le doy paso a Miguel. La plaza del fotógrafo Robert Capa, nosotros pedimos al ayuntamiento que nos cediese ese nombre en un momento en el que se organizaron las calles de Madrid. No, inexplicablemente el fotógrafo Robert Capa acabó en un barrio que no tenía ningún sentido. Nosotros, sin embargo, autobautizamos la plaza de Robert Capa, que si el ayuntamiento no lo reconoció, sí lo reconoce Google. Si ahora mismo buscáis la plaza de Robert Capa en Google, sí que sale. Nos encanta la idea. Una cronología del proyecto que lo dejo aquí. Solo destacar que bueno, en el 2018, perdón, se nos concedió el sello del año, el patrimonio cultural a este proyecto. Y nada más, dejo paso a Miguel. Vale. Pues nada, muchas gracias de nuevo por esta invitación. De verdad que a nosotros nos encanta contar este proyecto porque es un proyecto que empezó de una cosa tan chiquitita y de una casa tan... porque cuando vas a ver la casa de Robert Capa te echa un poco para atrás porque es una casa muy deteriorada, ¿no? Incluso algunos políticos se refirieron a la casa como, pues como una infravivienda, una chabola que había que derruir, ¿no? Entonces, de aquello que fue a lo que es ahora, realmente estamos muy contentos. Voy a compartir para seguir la presentación. Vale, y bueno, pues yo voy a hablar un poco de la parte de los resultados. Como bien decía Tomás, y también ha explicado Pepe, para nosotros es importantísimo utilizar el arte como una herramienta de transformación social, ¿vale? La idea de este proyecto es que, bueno, empezó hace 4 años, pero creemos que es un proyecto que tiene un largo recorrido a través del plan que os ha explicado Tomás, del plan Robert Capa para Entrevías, en el que a través de esta casa, a través del arte y a través de la cultura, podamos transformar un entorno tremendamente deteriorado y sobre todo abandonado por las autoridades del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? En el que bueno, pues nos cuesta muchísimo que se mantenga simplemente limpio en la zona y sin escombros y sin basura, porque es muy complicado, ¿no? Como decía, pues de verdad que Tomás y yo nos creemos el trabajo que hacemos y nos apasiona lo que hacemos porque hemos visto cómo efectivamente el arte es una herramienta de transformación social y es una herramienta que nos sirve para poder
trabajar con el alumnado y con el barrio, que sientan orgullo, como decía Tomás, de su barrio. De las múltiples acciones que hemos hecho, como bien decía Tomás, 36 acciones expositivas y culturales, bueno, pues una de las primeras que hicimos en el año 2018 fue esta exposición que se llamó Poética de Resistencia, Memoria y Olvido, que fue pues un éxito en el sentido tanto artístico como pedagógico, en el que pusimos en contacto a los alumnos de Bellas Artes con los alumnos, con la realidad del barrio de Vallecas, ¿no? Y a través de esta exposición, que ellos mismos eligieron el nombre y le pusieron el nombre de Poéticas de Resistencia, Memoria y Olvido, porque cuando visitaron la casa se dieron cuenta de la situación, de la tremenda situación que existía todavía en el siglo XXI en Madrid, y a escasos 5 kilómetros del lugar donde se conservaba con mimo la fotografía de Robert Capa en el Museo Reina Sofía. A escasos 5 kilómetros se conservaba pues, la fotografía con mucho cuidado, y en cambio la casa donde se había producido esa fotografía estaba absolutamente abandonada, en el que vivían 13 familias en condiciones absolutamente deplorables, ¿no? Entonces, esas visitas con los alumnos nos llevó a que bueno, pues diferentes artistas, como por ejemplo Laura Fernández, construyeron esta fotografía, ¿no? Recorriendo todos los Pironcellis que había por la zona, no solo el Pironcelli de Robert Capa, ¿no? Y construyendo esta especie como de gran fortaleza de resistencia, ¿no? También tenemos estas piezas en las que, bueno, voy a ir hablando sobre las piezas para que me explique. Los alpinistas hicieron también esta construcción de otros Pironcellis, ¿no? Y esta pieza se llamaron Robert Capa no estuvo aquí, ¿no? Para poder seguir bueno, pues, con diferentes piezas, por ejemplo, perdón, no compartir sonidos, hemos olvidado, perdón, pero se escuchan unos disparos. ¿Se oye? Vale. Es una pieza en la que se llama Los Rotos, por ejemplo, de otra alumna, que hizo esta reflexión a través de esta pieza, disparando sobre una almohada, ¿no? Contando un poco la idea de Los Rotos a los cuales podía haber asistido y asistió cuando conoció a las familias de Pironcelli, ¿no? O, por ejemplo, esta pieza también que nos gusta mucho, también de Esther, que se llama Resistencias Cotidianas, en las que, para representar un poco esas diferencias brutales y desigualdades brutales que se producen en nuestra ciudad, en Madrid, ¿no? Pues le puso a su familia, en este caso, a comer sopa con tenedor, ¿no? Hablando un poco de que no todos tenemos las mismas oportunidades. Bueno, la idea es que todas estas piezas que vais a ir viendo a lo largo de esta presentación, lo que ponen en contacto es que todos tenemos un pasado común, ¿no? Y existe un pasado en el que todos tenemos que conocer. Una de las cosas que más trabajamos con este proyecto es que, claro, una cosa es olvidar y otra cosa es ignorar. Y lo que está sucediendo, por lo menos en Madrid, es que tenemos una gran ignorancia sobre lo que sucedió en nuestro pasado, ¿no? Es más, la semana pasada se presentó el informe sobre memoria democrática de la juventud española, y la Comunidad de Madrid era la peor parada de toda España en cuestiones de memoria democrática, ¿no? Es decir, muchos de los chavales preguntados en este informe no eran capaces de describir qué fue la Guerra Civil, ni quién fue en Franco, ni qué fue la República. Entonces, una de las cosas que hacemos con este proyecto a través del arte es decir, bueno, conozcamos lo que fuimos, y luego si alguien quiere olvidarlo, que lo olvide, pero una cosa es olvidar y otra cosa es ignorar. No se puede ignorar el pasado, ¿no? Bueno, esta pieza también nos gusta mucho como representación un poco de lo que fue el crecimiento del festival, porque conseguimos en la segunda edición salir de la periferia de Vallecas y llevar el arte al centro de Madrid, ¿no? A través del trabajo de profesores y alumnos hicimos una serie de proyecciones en el patio Nobel del Museo Reina Sofía, ¿no? Donde se alberga la fotografía original, ¿no? Aquí podéis ver también, por ejemplo, a Cynthia Young, que es la conservadora de International Center of Photography, que es la conservadora del patrimonio de Robert Capa, en la presentación que hicimos en el festival. Es verdad que bueno, es un proyecto que nació de una pequeñísima fotografía, ¿no? que hizo Robert Capa, y que poco a poco ha ido cogiendo mucha fuerza, ¿no? A nivel político y a nivel institucional, y hemos recibido muchos apoyos. Otra de las patas fundamentales de este proyecto ha sido el arte en la calle. No solo hemos hecho exposiciones con los alumnos, ¿no? En el que hemos trabajado con ellos, sino que también hemos intentado que el arte llegue a todo el mundo, ¿no? Por eso nos preocupamos en todos los festivales en generar murales, exposiciones, proyecciones. En este caso, por ejemplo, hicimos
decoramos con las fotografías de Robert Capa la estación de Entrevías, también pusimos un mural en el centro de Madrid, hemos hecho proyecciones en diferentes edificios intentando llegar siempre a la ciudadanía, ¿vale? Uno de los proyectos que nos gusta más, ¿no? Sobre todo por el proceso que fue esta exposición que se llama Refugios, la humanidad en tránsito, en la que en el segundo festival, dado que se cumplían 80 años de los refugios, de los refugiados republicanos, ¿no? De la guerra civil, lo pusimos en conexión con el presente, ¿no? Aquí trabajamos con 800 alumnos y alumnas de los colegios de Vallecas y con 300 alumnos de Bellas Artes, en la que, bueno, pues a través de las diferentes reflexiones del alumnado sobre lo que es un refugiado, el concepto de la maleta, qué me llevaría yo si fuera un refugiado, el concepto de viaje peligroso a través de un barco de papel, pues bueno, pues esto fue un trabajo muy bonito en el que los alumnos de Bellas Artes cogieron esas piezas y, bueno, pues generaron unas piezas de inmersión, una exposición inmersiva, ¿no? En el que había sonidos, había luces, había diferentes piezas en las que, bueno, tú podías acceder a esas reflexiones que habían hecho los niños, ¿no? Aquí, por ejemplo, podéis ver el trabajo que hizo Maite Molina con los diferentes colegios de la zona. Bueno, y aquí vemos, por ejemplo, a las alumnas de Bellas Artes pues dando esos últimos retoques y convirtiendo en piezas expositivas pues unas manualidades que habían hecho los niños y niñas, ¿no? Bueno, hemos hecho infinidad de exposiciones, como decía, hemos trabajado en zonas, en centros culturales de la zona, hemos trabajado en salas de exposiciones mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, en el segundo festival, como por la pandemia, pues lo que hicimos fue un documental que está online, ¿no? Que podéis ver, que se llama Festival Robert Capa estuvo aquí, donde el pasado se encuentra con el futuro, que estrenamos en el Museo del Ferrocarril. También esta pieza, que esta exposición, Desplazamientos 3.0, que hemos movido por diferentes lugares de Madrid y de España, Y por último, digamos, destacamos esta pieza en la que ya pues, también hemos trabajado con artistas más de renombre, pues por ejemplo Andrés Pachón o Susana Cabañero, en el que hemos hecho esta propuesta expositiva que se llamaba La memoria en los márgenes, ¿no? En la que, bueno, pues ya en la sala de exposiciones del Ateneo de Madrid pudimos hacer, bueno, pues una exposición que reflexionara sobre esa idea de la memoria en los márgenes, ¿no? Es decir, no estamos hablando de esa memoria oficial, de esa memoria de los grandes castillos, de los grandes palacios, sino de esa memoria que queda en los márgenes, que al final es la que explica lo que somos. Bueno, voy terminando, pues nos hemos esforzado mucho en que todo este trabajo quede constancia, ¿no? A nivel académico y a nivel, bueno, pues que llegara a todos los niveles a través de publicaciones. Hemos presentado estos libros en la Semana Negra de Gijón, nos invitaron, pues como decía Tomás, en la Feria del Libro para, junto a Mayor Zaragoza, explicar el proyecto y, bueno, pues poco a poco este proyecto ha ido creciendo, hemos generado multitud de debates, mesas de coloquio y ahora mismo estamos en plena preparación del próximo festival. Bueno, como conclusión, para nosotros realmente creemos que es un proyecto de largo recorrido, creemos que el arte es una herramienta fabulosa para que la gente tome posesión de su propio pasado y además nos preocupa mucho el hecho de que tenemos que generar un relato, ¿no? Es decir, que nosotros siempre trabajamos con los alumnos el concepto de que las imágenes están vacías de contenido y de significado, que somos nosotros los que tenemos que dotarlas de significado. Y de verdad que pensamos que estamos viviendo momentos muy oscuros en la historia de Europa y estamos viviendo, no podemos decir que la historia se repite, pero a veces los historiadores dicen que las historias riman de alguna manera, ¿no? Y lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial, pues está empezando a rimar con lo que está empezando a suceder. Y por eso para nosotros es absolutamente esencial mantener ese tipo de proyectos en el que los chavales se den cuenta de que están... Se nos ha ido de pronto el sonido, Miguel. No sé qué ha ocurrido, pero sí, ahora has vuelto. Sigue. Bueno, estaba simplemente concluyendo bueno, pues que el arte estamos viendo que es una herramienta fabulosa para la transformación social. Y aquí termino. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Nos quedan 5 minutos antes de que entre la siguiente clase en el aula del FES, de allí de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, simplemente, nada, agradecer también a la organización y en estos 5 minutos que nos quedan, no sé, abrir un turno de debate, de preguntas, de comentarios en torno a estos proyectos que a vosotros, los que estáis en el aula, os puedan interesar o que queráis comentar en algún caso. Dejamos ese espacio abierto. ¿Alguien quiere
comentar algo, alguna pregunta, alguna curiosidad. Bueno, si queréis yo rompo el hielo, para que muy rápidamente yo os haga una pregunta a los tres en concreto. Pues lo que siempre nos habéis contado, lo que ha sucedido hasta ahora, cuáles han sido vuestros proyectos en las anteriores ediciones, y me gustaría saber cómo se va a desarrollar tanto los futuros proyectos, en este caso de Toya, con colecciones científicas, o cómo va a ser la siguiente edición y cómo va a evolucionar ese proyecto de edificio para la memoria de los bombardeos de Madrid en sus futuras ediciones, ¿no? En la 5ª edición que vayáis a hacer. Empezad por donde queráis. Toya, arranca tú, que has empezado. Vale, bueno, pues yo contaros que ahora estamos con una exposición que se llama Ellas ilustran botánica. Igual, a raíz de varios imaginados empezamos a descubrir que había bastantes mujeres que las desconocíamos, que desde más o menos el siglo XVI hasta ahora habían estado ilustrando, y bueno, luego también hay fotógrafas de los orígenes de la fotografía, fotografiando herbarios y botánica. Con eso hemos armado una exposición que se llama Ellas ilustran botánica. Y bueno, se inauguró ya en Logroño, va a ir a varias sedes y estamos haciendo el libro. Ahora mismo estamos bastante liadas con acabar ese libro. Eso es a nivel proyectos expositivos, es lo que estamos haciendo a nivel comisariado. En el caso nuestro, y ahora Miguel desplegará un poco más el programa del siguiente festival, hombre, nosotros estamos involucrados ahora, pues a raíz de las excavaciones que se han hecho. Claro, nosotros siempre hemos defendido que está fenomenal hacer arqueología patrimonial de grandes palacios, pero está mucho más interesante también hacer este tipo de trabajos para la clase obrera, porque solo así nosotros podremos contarnos a nosotros mismos. Os animo a que echéis un vistazo en las líneas de Twitter, donde se habla a través de la Fundación Anastasio de Gracia o de Guerra en la Universidad, que han ido publicando el equipo de arqueólogos, y bueno, ahí se ve un poco como el tipo de vestigio que se han encontrado, que es muy divertido. No encontramos monedas romanas, lo que encontramos es, bueno, pues cosas que había en las chabolas, y eso es muy interesante. Miguel. Bueno, en base a esto, es verdad que la excavación ha dado un impulso grandísimo al proyecto, ¿vale? Que está un poco parado por cuestiones también políticas del Ayuntamiento de Madrid, que no ve que haya un museo de la memoria en la ciudad, pero bueno, nosotros seguiremos ahí luchando por esto. Partiendo de estas excavaciones, por ejemplo, pues bueno, han surgido cosas maravillosas, como por ejemplo los dibujos de las baldosas de las antiguas casas, ¿no? Que fueron bombardeadas, ¿no? Nos están sirviendo para generar un gran mural de 1.500 metros cuadrados que vamos a hacer el próximo 24 de noviembre con un montón de chavales de la zona y con artistas y estudiantes de Bellas Artes, que se llama La Paz por los Suelos, y con esos mismos dibujos que hemos encontrado en esas antiguas casas bombardeadas, vamos a construir un gran mural en torno a la paz, ¿no? Porque el festival de este año gira en torno a la paz. Y luego también otra cosa maravillosa que vimos el pasado viernes fue que todos los objetos encontrados en esas casas son objetos que pertenecen a la gente que vivió allí hace 40, 50, 60, 70 años, ¿no? Entonces se han recogido un montón de objetos que hemos fotografiado y queremos hacer una proyección de todos esos objetos sobre la misma casa penitenciaria. Es decir, que al final de transformar cuestiones científicas y cuestiones arqueológicas en algo más simbólico y más emotivo, pues a través del arte. Y os invito a que veáis, todavía no hemos hecho la programación, pero en breve en el Festival Robert Capa estuvo aquí, .es, podéis encontrar toda la programación. Así que... Muchísimas gracias. Son las 11 y yo no sé si hay tiempo para alguna pregunta desde allí, desde el aula, o Javi, te cedo a ti la palabra para que tú cierres el ciclo como tú quieras. Muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias Pepe, sé que has estado ahí vigilando un poco la duración, y a los demás por veniros a este formato que bueno, que un poco estamos ensayando entre todos, y bueno, sobre todo agradecerles a ellos la atención y que sigan siendo un poco los testigos de este proyecto, ¿no? Cerramos aquí, nos tenemos que despedir, agradeceros una vez a los cuatro vuestra presencia, a los que están detrás, a Javi, a Alejandro, a Ricardo, a todos los demás, y a ellos que continuaremos. Nos vemos el próximo día. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao. Gracias.
Gracias.